Bueno, el tema de la mañana hoy fue interesantísimo. Ciertamente esos temas no les gusta mucho a la gente, pero tenemos que darlo a conocer para que usted pues se dé cuenta de por qué razón el presidente habla de miles de millones de pesos que lo coloca aquí, que paga acá, y dirá uno, bueno, ¿y dónde agarra? ¿Qué está haciendo con el dinero? Este señor se está endeudando el país, está pidiendo créditos que no conocemos, no, simplemente se llama recaudación fiscal y cómo el gobierno federal ha logrado seguir funcionando sin endeudarse. Solo basta hacer las cosas correctamente, con honestidad, para lograr ese impuesto. Vamos a ver el video si te parece bien y regresamos rápidamente con este tema que es importantísimo. Vamos a ver a la titular del SAT. Pasadas, en las dos administraciones pasadas tan solo se condonaron 413,000 millones de pesos. Para esto se reformó el año pasado el artículo 28 constitucional, donde explícitamente se prohibieron, me voy a permitir leerlo, que dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos de la ley. Con esto se evitó ya las condonaciones y nos ahorramos esa parte del dinero. Nosotros vemos ahí un pico, por ejemplo, que hubo en el 2013, que se llama Programa Ponte al Corriente. Tan solo en ese año, que fue el primer año, digamos, de administración, cuando entró la administración anterior, se condonaron 226,000 millones de pesos. La siguiente, por favor. El SAT, para empezar, para poder mantener la recaudación en época de pandemia, estableció 3 líneas o 3 objetivos estratégicos. Uno fue aumentar la eficiencia recaudatoria. ¿Qué es eso? Bueno, pues lo que empezamos a ver es de manera sistemática revisar cómo iba continuamente, de manera permanente, el pago de impuestos. Entonces, si nosotros observábamos por sistema alguna diferencia entre el ingreso y el gasto y las declaraciones, pues le invitábamos al contribuyente, pues una invitación para revisar sus declaraciones porque parecía que había inconsistencias. Y esta generación de presencia fiscal contribuyó para que todo el mundo se pusiera al corriente. El otro gran estrategia fue bajar la evasión y la elusión fiscal. Aquí tenemos la revisión de los grandes contribuyentes, el tema que ya conocen todos, que es el de las factureras, que son todas aquellas empresas que simulan operaciones para inventar gastos, disminuir sus ingresos y pagar menos impuestos. También hubo acciones para combatir el contrabando y algunas revisiones en la parte de comercio exterior. Y la tercera línea de acción fue combatir la corrupción. De enero a agosto se han promovido ante el OIC, ante la función pública, 175 denuncias en donde aparecen 497 servidores públicos. Y adicionalmente también se han presentado 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República que implican delitos de 70 servidores públicos, además de los contribuyentes, ¿no? Porque para que haya corrupción tiene que haber un corruptor y un corrompido. Entonces, son 2 partes. En las denuncias que se hicieron ante la Fiscalía General también van denuncias, obviamente, a empresas, y de esos 70 servidores públicos, 45% son personal de aduanas. ¿Nos podemos vincular, por favor, a la página de factureras? El tema de factureras es interesante porque si vemos del periodo 2015 a 2018 se revisaron 13,000 contribuyentes. El importe facturado fue de 1,5 billones. En estos 2 años que lleva la presente administración se han revisado menos contribuyentes, pero con un monto de facturación mayor. Solo se han revisado 3,226 contribuyentes con un importe facturado de 1,800,000. Eso quiere decir que del 2015 al 2020, en los últimos 5 años, de las empresas que solo se han revisado, el importe es de 3.5 billones de pesos. Para que tengan una idea, 3.5 billones de pesos es la recaudación que estima el SAT recaudar todo este año en la ley de ingresos. Entonces, estas operaciones simuladas fueron por un monto equivalente al monto que se lleva el SAT recaudar en todo el año. Bueno, Chalo,
¿qué te puedo decir de todo lo que informó? Y eso que es solamente un segmento de lo que ella estuvo hoy por la mañana acompañando al presidente. Pero sí, son miles de millones de pesos, de verdad, miles de millones de pesos. Es una cifra histórica lo que recaudó el gobierno federal. Estamos hablando de 250.773 millones de pesos, lo que significa, dice la titular, Raquel Buenrostro, una cifra histórica en lo que se refiere, insisto, lo que el presidente pues ha podido contar con esos recursos para poder hacer las cosas. Y también comentó el tema de la condonación, que ya por ley ya no queda completamente ya eliminado de que se pueda hacer condonaciones desde el SAT. O sea, se acabó aquel dispendio que había de industrias. Lo malo eran que empresas, industrias importantísimas que no pagaban impuestos porque se les condonaban, se les exentaban. Es de verdad una grosería para un país con tanta miseria, con tanta pobreza, que existieran este tipo de acciones por parte de un gobierno y que ahí están en la historia. Eso no es cuestiones de que no se pueda comprobar ni que tampoco pudiéramos hablar, Chalo, de que esto fuera falso o que fuera un invento de este gobierno para poder solventar supuestamente los problemas que hoy tenemos en el país. Todo esto, Chalo, insisto, todo esto que nosotros estamos viviendo, nos sorprende muchísimo que haya gente que no quiera reconocer que este gobierno está haciendo un grandísimo esfuerzo para poder salir adelante después de tantísima mugre, deudas, corrupción que halló cuando recepcionó este gobierno al de Peña Nieto. Aquí es importante, Humberto, la recaudación fiscal, hablar sobre ello, cómo la enfrentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque estamos en medio de una crisis económica por la pandemia, que se está resintiendo a nivel nacional y a nivel local en los estados, pero que es una crisis a nivel mundial, porque la pandemia, pues ya sabemos, está afectando a todo el mundo. Bueno, ¿cómo hacer para que la recaudación no se les cayera? Si tenemos como principio que debido a la pandemia se suspendieron actividades, por ende bajaron las ventas y por ende las empresas deben de tener que pagar menos impuestos porque tuvieron menores ventas. Pero bueno, ¿por qué se habla de que hay más de 60,000 millones o 100,000 millones recaudados más en agosto del 2020 en referencia a agosto 2019? En el mismo periodo del año anterior, en este año se han recaudado más. ¿Por qué? Porque se está eficientando la recaudación fiscal y se está atacando sobre todo a los deudores, a las grandes empresas, a esas empresas que se le condonaban impuestos en los gobiernos neoliberales y que eso hacía que disminuyera la recaudación fiscal. Por eso este gobierno va a tener viabilidad su presupuesto de egresos para el 2021 porque va a contar con los suficientes recursos para poder gastar. ¿Por qué? Porque ellos pues están combatiendo la evasión fiscal, también están combatiendo todos esos argumentos legaloides que las empresas hacen para no pagar impuestos, que tratan de aprovechar la ley para no pagar los impuestos. También ahí está el gobierno atacándolos. De hecho, ya hay demandas presentadas contra malos funcionarios. Dentro de estos funcionarios destacan lo de las aduanas. Fíjate cómo se van dando las cosas, ¿no? Claro. Hay 44 agentes aduanales que están ya bajo proceso por evasión fiscal. Esto viene a colación porque renunció el de Comunicaciones y Transporte, Jiménez Espriu, porque le quitan las aduanas a Comunicaciones y se la dan a la Marina. Qué casualidad, ¿no? Pero pues allá había un boquete financiero para y el había gobierno. Un conflicto de intereses gravísimo también, hay que decirlo, porque todo esto que vivimos hoy en México, pues todo esto atrae pues lo malo que existían, esos vicios que no son tan ocultos el día de hoy, pero que ahí estaban y existían, que tanto dañaban al ingreso de lo que debía pagársele al gobierno federal, al erario, para poder tener, lógicamente, dinero. Y hace rato tocaste un punto que
que no lo quiero dejar pasar por alto. ¿Cómo ahora que recaudan menos, da para más? Se llama, está bien manejado el SAT, la recaudación fiscal, el dinero está ahí, se está recaudando y se está utilizando, no se está malversando. Ese es todo el secreto, no tiene gran cosa. Las factureras ya también se van eliminando poco a poco, se acabó también ese fraude fiscal por parte de estas factureras, el dinero está entrando, porque antes lo evadían, le daban la vuelta, pero no entraba ese dinero al fisco. Hoy estas factureras se van eliminando y ya las empresas que tenían que pagar esos impuestos ya lo tienen que pagar. Ahí está el incremento entonces a la recaudación. Quiere decir que si el próximo año, Chalo, este país, en estas fechas, ya la cuestión de la pandemia ya se hizo a un lado, ya se logró superar, primeramente el de arriba, ¿no? Que así sea. Te puedo asegurar que en septiembre, octubre del próximo año, este país va a tener mucho dinero, pero más dinero, para poder hacer todo lo que está pendiente. Ahí está la refinería, ahí está el tren el tren Maya, el transísmico. Bueno, hay obras todavía trascendentales que están por eso. Ya, vamos a poner el video de Andrés Manuel antes que se nos acabe el tiempo, de lo que opina sobre esta situación del fisco. Bueno, pues esto es el informe para que todos tengamos esta información y se sepa cómo vamos en la recaudación de impuestos. De nuevo agradecerle mucho a los contribuyentes, porque esto es lo que nos da tranquilidad. Si no se tuviesen estos ingresos, tendríamos que recurrir a crédito y eso arruina al gobierno y al pueblo. Las deudas son ruina. Además, son deudas que se heredan a las futuras generaciones. Una deuda personal se termina cuando fallece la persona. Ya pasamos a mejor vida y no se hereda, pero la deuda pública se hereda a las generaciones futuras. Por eso se tiene que cuidar mucho que no haya endeudamiento. Y esto es posible si todos cumplimos, si no hay impunidad, si se terminan prácticas, vicios como esto que surgió de las factureras famosas que se toleró y así se evadían pues grandes cantidades de dinero. Pues ahí nos acaba de explicar el presidente cómo le está haciendo su gobierno para tener unas finanzas públicas sanas.